tenemos este ejercicio número 3. Nos dice dos poleas de radios de 60 y de 30 centímetros respectivamente giran por medio de una cuerda. Calcular la velocidad angular de la polea grande si la pequeña es de 35 radianes sobre segundo, dice. Ok, entonces acá vamos a asumir ese valor. Que vamos a tomar en cuenta las velocidades tangenciales, ¿no? Dentro de los datos vamos a colocar primero los radios, radio 1 y radio 2. En este caso radio 1 60 centímetros y radio 2 30 centímetros. Lo puedo elevar directamente a metros, habíamos dicho, esto sería 0.6 metros y esto sería 0.3 metros, ¿no? En ambos casos metros. Listo. ¿Qué más? Nos dice que tenemos dentro de esta característica la velocidad angular de la polea grande si la pequeña es de 35. Entonces nuestra velocidad angular 2, que va a ser la pequeña, 35 radianes sobre segundo. Por lo tanto, en función de esto, necesitamos hallar la velocidad angular 1 y algo más, creo que nada más. Listo. Entonces colocaremos las partes acá. Acá tengo el radio 1 y tengo acá el radio 2, ¿no? Una es más grande que la otra. En condiciones de velocidad angular, acá ocurre algo diferente. Fíjense, esta velocidad angular podría ser en ese eje. Nosotros siempre vamos a asumir el signo positivo, pero como existe un punto de transmisión y este cable con la misma fuerza hacia todo el largo, habíamos dicho, la velocidad angular 2 va a estar también en esa misma proporción. En esa relación nosotros vamos a asumir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la condición de transmisión, estamos acá. Tengo velocidad tangencial de A, en este caso 1, es igual a la velocidad tangencial 2. Listo. En esta proporción voy a igualar con esta ecuación, ¿no? Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular y en cada punto. Velocidad tangencial 1, entonces vendría a ser velocidad angular 1 por el radio 1. Velocidad tangencial 2 vendría a ser velocidad angular 2 por el radio 2. Si reemplazo ambas ecuaciones, tanto 1 y 2, voy a asumir velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. De acá no conozco prácticamente la velocidad angular 1. Voy a despejar velocidad angular 1, entonces va a ser igual velocidad angular 2 por el radio 2 dividido entre el radio 1. Reemplazo este valor. Vamos a tener velocidad angular 1, que es igual a la velocidad angular 2, que son 35 radianes sobre segundo, multiplicado por el radio 2, que es 0.3 metros. Y la velocidad angular, el radio 1 en este caso, 0.6 metros. Eliminamos estas unidades, los metros, pues tengo entonces la velocidad angular 1 es igual a el siguiente valor. Al reemplazar, vamos a tener acá fracción, velocidad angular 2 son 35 radianes por 0.3 dividido entre 0.6. ¿Cuánto saldrá? Ya, muy bien. 17.5 radianes sobre segundo. Entonces, tenemos ese valor. Velocidad angular número 1 en función de esta condición. Y asumiendo estos valores, pues vamos a generar también esos elementos. Tengo la velocidad angular 1, que es lo que me ha pedido particularmente. Entonces, al girar por ese medio, ambas velocidades son positivas, habíamos dicho, pero en diferencia también a sus radios, no
todas van a tener la misma velocidad angular, pero sí la misma velocidad tangencial. Y eso sí también lo puedo verificar, lo puedo comprobar. Vamos a hacer eso más rápidamente. Entonces vamos a hallar la velocidad tangencial. La velocidad tangencial 1 es velocidad angular 1 por el radio 1. Velocidad tangencial 1 entonces es 17.5 radianes sobre segundo. Y esto está multiplicado por el radio 1. El radio 1 es 0.6 metros. Por su otra parte, ¿no? Velocidad tangencial 2 va a ser velocidad angular 2 por el radio 2. Velocidad tangencial 2, entonces, en esta condición, yo voy a asumir como 35 radianes sobre segundo por el radio 2, y el radio 2 es 0.3 metros. Eliminamos entonces unidades, los radianes automáticamente se van a eliminar y yo voy a continuar con la velocidad tangencial 1. ¿Cuánto me saldría? 10,5. Verificamos, 10.5. La unidad son metros sobre segundo. Y en el otro valor tengo lo mismo, 35 por 0.3. ¿Cuánto me sale? 10.5 metros sobre segundo. En ambos casos, pues, hemos verificado la igualdad de las velocidades tangenciales, pero también no olvidemos los signos de las velocidades angulares. En este caso no están en contacto directo como en el anterior, pero a través de este cable existe una velocidad tangencial que viaja e impulsa, ¿no?, a que este rote y el otro también en esa misma proporción. Muy diferente a lo que ocurre acá. No olvidemos, esas particularidades debemos asumirlas y debemos tomarlas en cuenta en nuestro análisis posterior, porque van a existir ejercicios más complicados a este, como la condición misma de la polea. Si la polea grande está a 20 radianes sobre segundo, nos indica ya algunas condiciones. Vamos a colocar entonces los datos en función de este valor. Los sistemas mostrados en la figura determinan la velocidad angular de la polea pequeña. Entonces la velocidad angular de A, que voy a poner, es desconocida. Si la polea grande, entonces la polea grande en este caso está a 20 radianes sobre segundo, dice. Entonces tengo dos poleas. Si el radio 1 también dice, entonces el radio de la polea grande, entonces radio A, le voy a colocar, es 3 veces el radio 2. En este caso, por proporcionalidad de tamaños, debo cambiar esta relación, ¿no? Acá nos está diciendo que el radio más grande, o sea, en este caso, yo he nombrado este A y este B. Entonces el radio más grande vendría a ser radio B. Radio B va a ser 3 veces el radio A. Tengo ya ese valor. Y la velocidad tangencial, dice, del grande, o sea, la velocidad tangencial de B, va a ser igual a 48 pies sobre segundo. En este caso necesito determinar particularmente cómo se van a relacionar estos elementos. A ver, ¿qué necesitamos determinar en estos puntos? Entonces, primero las variables. Después necesitamos identificar cómo se van a posicionar estas condiciones. A ver, los radios, no olvidemos, este es el radio B, el más grande, y este es el radio A. ¿Qué más necesitamos? La velocidad tangencial, dice. En esta velocidad tangencial yo tengo ya un valor conocido y también tengo adicionalmente la velocidad angular de B. Lo que necesito hallar en este punto es la velocidad angular de A, el radio de A y el radio de B, pero también la velocidad tangencial de B.
Existe un punto de contacto, ese va a ser el punto de referencia. No olvidemos estas relaciones. Si existe un punto de contacto como en este gráfico, pues la velocidad tangencial de A y de B son las mismas. Pero la velocidad tangencial está en otra unidad, entonces voy a hacer la conversión primero. Yo sé que un pie está arriba, un pie abajo, tiene 30.48 centímetros un pie y 100 centímetros hacia un metro. Pies y centímetros. Entonces, en esta proporcionalidad vamos a generar el valor de la velocidad B. Vamos sacando 48 por 30.48 por 1 dividido entre 100. ¿Cuánto nos da? 14,630. 14,630. La unidad son metros sobre segundo. Esta es mi primera variable, ¿no? Velocidad tangencial de B. Del gráfico y de la proporción de transmisión del movimiento voy a deducir lo siguiente, ¿no? La velocidad tangencial de B va a ser igual a la velocidad tangencial de A en este caso. En esta relación, por el contacto que existe a través de este cable. No olvidemos. Tengo la velocidad de B y de A en forma tangencial y tengo la velocidad angular de B. Necesito hallar la velocidad angular de A. También en esta proporción podría relacionar, no hay problema, la condición de la velocidad angular y la velocidad tangencial respectivamente, ¿no? ¿Cómo voy a determinar entonces estos valores? Pues nosotros vamos a generar estas proporcionalidades también. Existen dos pasos. Cualquiera de los dos que pueda asumir o pueda tomar, no va a haber ningún problema. A ver, voy a asumir primero la condición de la velocidad tangencial. Velocidad tangencial de B es igual a velocidad angular de B por el radio de B, ¿no? Y la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad angular de A por el radio de A. En estos dos ejercicios tengo la misma condición de proporcionalidad. Tengo la velocidad angular de B, de A no, el radio de B y el radio de A. No tengo como valor, pero tengo en proporcionalidad, me dice en esta condición, ¿no? Listo. Puedo igualar. Entonces voy a asumir ese paso. Igualando le pondré acá. Voy a igualar la velocidad tangencial de B y la velocidad tangencial de A. En este caso vendría a ser velocidad tangencial de B igual a la velocidad tangencial de A. En B tengo velocidad angular de B por el radio de B. Y en velocidad tangencial de A tengo velocidad angular de A por el radio de A. En esta proporción voy a reemplazar este valor. En vez de radio de B voy a colocar 3 veces radio de A. Entonces esto quedaría como velocidad angular de B por 3 veces radio de A. Estoy reemplazando ese valor igual a la velocidad tangencial o angular de A por el radio de A. Acá puedo ya eliminar radio de A con radio de A. Este 3 se va a quedar a multiplicar, vendría a ser como condición de 3 veces velocidad angular de B igual a velocidad angular de A. Necesito la velocidad angular de A. Esa es mi variable desconocida. Reemplazo. Entonces voy a girar la ecuación. Velocidad angular de A es 3 veces la velocidad angular de B. Yo tengo el valor de la velocidad angular de B, me decía, en este caso, que son 20 radianes sobre segundo. Entonces acá será 30 por 20 radianes sobre segundo. Y tengo ese valor. Velocidad angular de A será igual a, muy bien, 60 radianes sobre segundo. Listo. Tengo el valor que me está pidiendo. Necesito verificar
ya sea con el radio o sea con la velocidad tangencial. Ambos elementos me van a servir de igualdad. Tengo acá la relación de los radios, entonces el paso que yo voy a optar para igualar este valor va a ser velocidad tangencial. Tengo la velocidad tangencial de A y de B porque comparte la velocidad. Y voy a comprobar la igualdad de los radios. Entonces, velocidad tangencial de B es igual a la velocidad angular de B, de A, digo, acá está la velocidad angular de B por el radio de B. En esta situación, yo tendría que reemplazar, ¿no? La velocidad, en este caso, tangencial, voy a tener como dato, por lo tanto, debería despejar solamente el radio de B. Radio de B, entonces la voy a dejar solita. Velocidad tangencial está ahí y velocidad angular que está multiplicando vamos a dividir. Radio de B, por lo tanto, va a ser velocidad tangencial de B entre velocidad angular de B. Radio de B, entonces es velocidad tangencial de B, habíamos hallado 14.630 metros sobre segundo entre la velocidad tangencial de B, que son 20, velocidad angular de B más bien 20 radianes sobre segundo. Tengo entonces 20 radianes sobre segundo. De acá, por ejemplo, debo eliminar dos cosas. Primero segundos y automáticamente estos radianes, como son adimensionales, pues se eliminan y quedan como solamente metros. Tengo que dividir entonces esta parte, es 14.630 dividido entre 20. ¿Cuánto nos sale? 0.731. Muy bien, 0.731 metros. Ese es el radio de B. Y si se cumple esta proporcionalidad, el radio de A debería ser la tercera parte, es decir, dividir esto entre 3, saldría 0.244 metros. Voy a hacer lo mismo para este valor. Entonces, en esta consideración, voy a hacer velocidad tangencial de A igual a velocidad angular de A por el radio de A. Listo. Despejo radio de A. Velocidad tangencial de A dividida entre la velocidad angular de A. El radio de A va a ser velocidad angular de A entre velocidad tangencial de A entre velocidad angular de A. El radio de A entonces va a ser igual. La velocidad tangencial es la misma, habíamos dicho 14.630, en este caso metros sobre segundo. Y la velocidad angular de A, pues ya hemos hallado 60 radianes sobre segundo. Listo. Sumimos entonces este valor. Simplificamos nuevamente metros y radianes automáticamente. ¿Cuánto nos sale el radio de A? 0.244. Y en esta proporción coincide, ¿no? El radio de A y el radio de B van a ser proporcionales 1:3, como decía. El radio de B es mucho más grande y es prácticamente 3 veces el radio de A. Y en esa verificación estaríamos comprobando esta condición de igualdad